Bienvenidas y bienvenidos a Lucy y Julie, Compromiso Sindical, un espacio de la Secretaría de Movilización, Negociación y Solidaridad de la CUT. Dialogaremos sobre negocios, estrategias laborales y tecnología en el mundo sindical del sector privado, especialmente retail y servicios financieros. Desde Radio Recabarren, la voz de las y los trabajadores. Soy Lucy. Hola, soy Julie. Y desde Radio Recabarren, la voz de las y los trabajadores, los queremos invitar a que nos sigan en Instagram y nos den online en este programa. También los invitamos a que nos sigan por el canal de YouTube de la Radio Recabarren, la radio de la voz de las y los trabajadores, donde encontrarán este programa y muchos más. Lucy. Qué buena, Julie. Oye, ¿y cómo fue tu fin de semana? Pregunta capciosa. Un fin de semana complejo, sí, hubieron hartas emociones ahí en concreto, pero la verdad es que, bueno, nosotros desde nuestro programa radial Compromiso Sindical, creo que sería bueno hacer una reflexión de lo que ha pasado, de lo que se viene con un nuevo gobierno y analizar cómo vamos nosotros con el tema sindical frente a las negociaciones con la empresa. ¿Qué te parece? Sí, aparte de que fue un golpe inesperado, porque en menos de una hora todos los que estábamos en locales de votación, en nuestras casas con nuestras familias o reunidos, los dirigentes sindicales que podíamos haber estado reunidos, nos dimos cuenta de que no era irremediable, así que recordé la apruebo. Fue como la misma sensación, no sé si a ti te pasó. Pero mira, yo creo que desde nuestra mirada, nosotros somos dirigentes sindicales y generalmente uno trata de sacar cosas buenas de todo esto. Claro. O sea, está bien, hubo una elección, dos candidatos con dos programas completamente distintos, uno pro trabajadores y otro en contra de trabajadores, y yo creo que ahí la reflexión que nos queda a nosotros como dirigentes sindicales es sacar las cosas buenas que tenemos, mantener nuestros proyectos de ley, que es súper importante, sí, y que no tengamos retroceso. Y creo que ahí la reflexión va porque como organización sindical y nuestro compromiso sindical es velar para que nuestros trabajadores y trabajadoras estén siempre informadas, que creo que faltó mucha información en esta Sí, puede ser, por eso te decía, yo recordaba el tema del apruebo, entonces la gente de partida no entendía lo que era una constitución y de ahí explicarles cuál era la fortaleza y la debilidad de la constitución. Entonces siento que esta elección de ahora fue algo muy parecido, o sea, la gente... las personas, los ciudadanos, las personas a las que les preguntaban por quién va a votar, no, yo voy a votar porque yo quería que estuviera la Matei, pero como estaba la Matei voy a votar por Kast. Es como no es votar por una persona buscar por su una programa, sino que era porque tenían que votar. Entonces era una situación, y claro, reflexionando un poco, ahora nuestro compromiso sindical se hace más fuerte que nunca, por lo que tú estás planteando. De partida siempre se ha dicho que el negociar o sentarse a mesas de acuerdo parte de la base, como lo dijo uno de nuestros invitados, parte de la base de que los trabajadores, principalmente los del sector público, negocian con el gobierno de turno. Y en este caso el gobierno de turno es un gobierno republicano, que no podemos olvidar eso. Es un gobierno que tiene tendencias de ultraderecha, reconocidas por ellos mismos. Entonces ahí es donde va a hacerse más compleja la forma de llegar a acuerdos y de conversar. Y eso se va a traspolar a las empresas. Los empresarios van a tener una postura un poquito más dura frente a... Yo creo lo mismo. Creo que los empresarios frente a situaciones como esta se empoderan y hacen... Bueno, nos ha pasado últimamente en el retail que muchas leyes o muchos artículos que están en el Código del Trabajo ya no son respetados por la empresa y generalmente ellos actúan al margen de la ley. Entonces, hoy en día... en el límite de la ley. Sí, en el límite de la ley, justamente. Ley, claro. Y hoy en día lo más complejo es que, claro, al sentirse tan avalados por un nuevo presidente que es de ultraderecha y que tiene en su prioridad de trabajo es fomentar las inversiones, ¿verdad? La estabilidad del trabajo, pero haciéndole la vida más fácil a los empresarios y la vida más complicada a los trabajadores.
y eso tenemos que reconocerlo porque los que leímos el programa, hay hartas contradicciones hacia los trabajadores, hay hartas propuestas en Claro, y contra hay de los varias trabajadores. propuestas, como dices tú, y tienes toda la razón, hay varias propuestas que le dan al final el peso termina siendo el trabajador. O sea, si te quieres ir de la empresa, ándate, tienes dos alternativas. O renuncia o ocupa los ahorros que tienes, pero a nosotros nos da lo mismo. Si te Claro. quieres quedar, si te quieres ir, si te quiere, da lo mismo. O sea, O te sea, queda bajo tu responsabilidad lo que tú quieras hacer. existe bastante abuso en el sentido de que la empresa, como bien te decía, siento que trabajan al límite de la ley. Y al estar al límite de la ley, el artículo 161, el que más aprovechan para justamente hacer despidos masivos, y que hoy en día también tenemos el problema que pasa por los tribunales, porque una demanda, una denuncia que hace un trabajador se demora meses. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos apuestan al desgaste del trabajador, apuestan a que finalmente la ley de alguna manera a ellos los faculta para despedir por el artículo 161, que a nosotros nos pasa mucho en el retail, Sí. y las demandas son innumerables y los tiempos de espera son muy largos, entonces el trabajador finalmente se desespera. Claro. Y ahí donde creo que nosotras como compromiso sindical es donde tenemos que acompañar a nuestros trabajadores. Como nuestra secretaría que tenemos acá en la CUC, que es una secretaría de negociación en donde Claro. está abierta a escuchar las necesidades, las demandas o lo que De puedan los necesitar trabajadores, sí. las organizaciones sindicales de sus Pero trabajadores. también a raíz de eso creo que es súper importante la información. Claro. No sé si te pasó a ti, este fin de semana para mí fue complicado, no porque a lo mejor una opción haya perdido, porque la democracia siempre se respeta. Sí. Pero el problema principal, sentí que hubo mucha desinformación o mucha información falsa y nos hemos hecho eco de alguna manera a través de TikTok, de la misma televisión, algunos medios, de replicar toda esa O mala las mismas información. charlas sociales, pues, o sea, de repente, no sé, pues tú estás con tu trabajador y le estás informando que tienen que que no pueden llegar y firmar un anexo de contrato o algo así, y de repente salen con que no sé, pues con que da lo mismo que el gobierno esté, al otro día igual tenés que levantarte a trabajar. Claro, esa es la premisa del trabajador. Claro, Da lo mismo da al lo otro mismo día. que porque al otro día igual tenés que levantarte a las 6 de Claro. la mañana. Pero ahí donde nosotros Y ahí tenemos es que donde reivindicar nuestro movimiento y decir, no da lo mismo. Exacto. Porque al día siguiente todos tenemos que trabajar y la gente que más trabaja en este país y que algunos lo llaman parásitos, flojos, es lamentable, siento yo, que se le trate a un trabajador, a una persona en el fondo, con esos calificativos. Sí. Porque esas personas son las que más trabajan. Se O sea, si te levantan levantáis a súper las 6 de la mañana temprano. no eres un parásito. Si te acostáis a las 2 de la mañana porque tenéis que cocinar, no eres un parásito. Obvio, claro Si que tenéis que no. estar 8 horas en un lugar de trabajo y comer en un casino con una comida recalentada, no es un parásito. Es Porque gente esa es la muy realidad de trabajadora. trabajadores. Y la realidad del retail tiene la ventaja de que está establecido el tema de los espacios para comer, los reflectarios, los casinos. Pero hay oficinas en que los trabajadores No salen a comer existen. al parque Patio, o claro. al patio o al estacionamiento del auto. Y son realidades que están encubiertas con este mundo de progresismo. Exactamente. Entonces ahí, pero también pensemos ahora en que tenemos un nuevo gobierno. Que este gobierno es de la persona que fue elegida por casi 7 millones de votos. Ahí en esos 7 millones de votos hay jubilados, dueños de casa, hay trabajadores, hay un sinnúmero de personas que dentro de su programa de gobierno que él propuso hay muchas cosas como las leyes que se instauraron, ley Karin, ley 40 horas, que ¿tú crees que lo más probable es que Copago de FONASA, Copago, o sea, que lo más probable es que sufran alguna modificación? O sea, esperemos que no. Yo creo que ahí vamos a tener que estar muy alerta todos, porque han sido avances que no se han logrado por años. Hoy en día tener una reforma previsional después de tantos años de lucha, donde habían grandes opositores que no quisieron avanzar una reforma pensando justamente en ese porcentaje de abuelitos que no tenían pensiones necesarias para poder subsistir prácticamente porque tenían que elegir entre cómo este mes o pago el remedio. Claro, entonces hoy en día que exista la posibilidad de que puedan mejorar sus pensiones es algo súper importante. Yo creo que no debería haber retroceso en lo que esperamos nosotros
pero igual se ve complejo el escenario porque hay un programa de gobierno. Y cuando existe un programa de gobierno, Hay una obvio pauta. que ellos tienen que respetarlo. Hay plazo y todo para respetarlo. Entonces, la pregunta del millón que se le hizo en todos los debates ahora actual presidente que va a asumir el 11 de marzo, ¿qué era? ¿Cómo iba a hacer recorte? ¿Cómo iba a financiar algunos programas sociales? Él nunca respondió. Entonces, frente a eso, creo que nos queda Frente a esa una incertidumbre, incertidumbre claro, enorme a nosotros como claro. trabajadores, Y como como dirigentes, dirigente sindical y como persona. sí, Porque por sobre todas las cosas, decirle a las y los trabajadores que somos personas. sí. Entonces, nuestros derechos no pueden ser vulnerados porque viene alguien y lo quiere cambiar todo. Y después viene otro gobierno y también quiere cambiar esa ley. Claro, Entonces, pero nosotros siempre se ha dicho en Latinoamérica, cuando se evalúa Chile como país, se habla de una estabilidad, se habla de que tenemos ¿cómo se llama? Un sistema democrático, pero que también tenemos ciertos como filtros, o sea, que un presidente no puede llegar y hacer lo que se le dé la gana, porque tiene un existe un congreso. congreso. Claro, el problema es que el escenario de este congreso hoy por hoy está más cargado a la derecha y a la ultraderecha. Sí. Y Entonces, ahí quiero hacer un punto, ya, Lucy, porque, claro, la gente vota, todo, votamos por el que nos cae mejor, por el que habla más bonito, pero falta un análisis profundo, yo creo, de la clase trabajadora. El ver efectivamente si por lo que nosotros estamos votando realmente nos representan. exacto. O solamente es porque me cayó bien o porque hablo más bonito. Se habló mucho del tema de seguridad en esta elección, mucho, que es algo que nos afecta a Era la todos. joyita que tenía tanto Kaiser como Pero Kast. nos afecta a todos, no solamente a un sector como ellos lo que querían hacer ver y a los trabajadores no, sobre todo a los trabajadores retail que salen a las 11 de la noche En con el general, peligro en la calle. el trabajador de comercio, tanto como retail, como también el comercio formal que está en patronato o en centros urbanos, corren riesgo de turbazos, asaltos, el Todo tema de eso. que cierran a las 8, 9, 10 de la noche y al final tienen que estar yéndose a sus casas y llegando a las 12 de la noche a sus casas. O sea, el tema de la seguridad, al menos en el espacio que tiene que ver con el comercio, la seguridad es clave. Es Es clave. importantísima. Y en el caso de los otros, que son la salud o el sector público, sí bien algunos dicen, ah, pero que la gente sale a las 4 de la tarde. No, o sea, que la inspección cierre a las 4 de la tarde no significa que ese trabajador se va a las 4 de la tarde. Muchos de ellos se van a Claro. las 7 de la tarde porque tienen que analizar, tienen que revisar Es documentos, como en los bancos, enviar pues, cierran a como las los 2, bancos. pero sigue trabajando el personal internado. Claro, y muchos de esos lugares como el INP o como las mismas inspecciones están en barrios en que realmente la conectividad y la seguridad no es la mejor. Mm. Pero ahí va donde vamos al punto clave. Salió electo Kast, el presidente Kast, José Antonio. Pero él es homólogo de Milei, y es homólogo de Bukele, y es homólogo Bolsonaro, Trump. Bolsonaro. Pero esos países que tuvieron gobiernos de esa índole lograron recuperar en los espacios de seguridad. No, bueno, hoy en día todos sabemos que Bolsonaro finalmente fue condenado eh, por pretender dar un golpe de Estado en su propio país porque las ideas de él eran muy radicales, como pasa hoy en día con Milei. Que hay gente que lo aplaude y se entiende porque todo esto tiene dos caras. Hay gente que le gusta un candidato y hay gente que no le gusta un candidato. El tema final es que yo creo que nosotros como sociedad hemos perdido el norte en saber qué es lo que realmente nos ayuda o qué es lo que realmente nos afecta como persona. Tú decías, el otro día, independiente de quién salga, los trabajadores dicen, no importa, mañana tengo que salir a trabajar igual. Pero es muy distinto salir a trabajar sabiendo que tienes una jornada de 40 horas y vas a tener tiempo para estar con tus hijos, Claro. que tienes una remuneración que es más alta de lo que tenías un par de años hacia atrás, que tienes mejores condiciones a lo mejor para poder negociar con el empleador, porque los sindicatos son los encargados de negociar
con los empleadores mejoras para todos, no Y solamente no para un solamente grupo de con la personas. negociación colectiva, que es el instrumento colectivo, que es al final lo que dijimos la otra vez y hemos conversado en otros episodios, que el contrato colectivo es el fruto de 4 años en que se ha estado conversando con la empresa, el mismo tema Claro, que tenemos ahora nosotros como retail, el comercio con Navidad. Antes de que saliera la ley que decía que el comercio no podía adelantarse de cerrar más tarde, antes de 10 días antes de la Navidad, eso no claro, eso está. existía. Nosotras, las más antiguas del retail, sabemos que éramos el 1 de diciembre, nos olvidábamos de días libres, teníamos De la familia, de de la todo. familia, teníamos una extensión horaria de casi 12 horas. Claro. Llegábamos a las 9 de la mañana y nos íbamos a la 1 de la mañana en muchos casos. Entonces, todo eso fue modificándose por los distintos gobiernos que hubieron. La pregunta o la reflexión que yo me hago es, con este nuevo gobierno, un Viernes Santo, ¿lo irán a tener feriado? ¿Un día de elecciones irá a ser un feriado irrenunciable? Cosas que en este momento nosotros estamos acostumbrados y sentimos que son derechos, pero que no son derechos, son cosas que hemos ido ganando, que el mundo sindical, conjuntamente con la CUT y con las otras organizaciones, han ido ganando. El tema de la ley de la silla. O sea, si Claro, no es estamos más antigua. nosotros ahí para decirle al prevencionista o decirle al comité paritario o al gerente, oiga, las sillas para que los chicos se sienten, son detalles que para el trabajador son derechos. Es como, ay, pero yo tengo derecho a estar sentado. Sí, Pero se olvidan también que detrás de eso hubo una lucha, exacto. que detrás de nuestras jornadas laborales, nuestras vacaciones, murió gente, que murieron en varias matanzas que sucedieron peleando derechos laborales justamente. Entonces, la pregunta, como tú dices, la reflexión. En un nuevo gobierno que es totalmente distinto y va como en contra de muchos temas laborales, vamos a poder los trabajadores y las trabajadoras estar atentos, pendientes, porque también tenemos que pensar que muchos de nuestros trabajadores votaron por casa. Sí, po. Y vuelvo a lo que dije anteriormente, o sea, el tema de la seguridad. El tema de la seguridad nos afecta a todo un país, Mm, a todos los países, no sí, solamente en Chile. De hecho, en Chile los homicidios es como el 1% y en televisión era el 90% de exacto. homicidios en televisión, te lo mostraban todos los días, entonces ahí existía un De tema hecho, de de manipulación. ahí tengo un chiste yo. De ahí tengo un chiste. No, si no es broma, y lo voy a decir aquí así abiertamente. Resulta de que yo estaba en mi casa con mi mamá, un día libre que tenía de trabajo, y de repente, habitualmente yo me levanto, prendo la tele, voy a prepararle su desayuno a mi vieja que tiene 90 años, y pongo la tele y dicen General Gambino con zapadores, balacera, los vecinos están todos aterrados, y yo me Wow, paro de mi cama, me paro, miro a la esquina y no había nada. no había nadie aterrado. De hecho, llamo a mis vecinos, que son unos amigos míos que tienen un local comercial, y les digo, chiquillos, tienen que cerrar por la balacera. ¿Qué? Entonces ya fue como una sensación de que o yo estoy loca o la tele está loca. Salimos, que yo le dije, me dice, oye, pero es que la tele, sí, sí, esto estaba cachando, ya salimos. De hecho, tenemos un de estos WhatsApp de vecinos. Entonces, ¿en qué Gambino es? ¿En qué Zapadores es? ¿En qué altura de qué es? Porque no había nada. Y cuando nos empezamos a dar cuenta que lo que había sucedido, dónde había sucedido, era así, era en Zapadores, era un pasaje y habían dos canales de televisión, el Mega y Canal, no, Chilevisión. Ya. Pero prácticamente estábamos aterrados, prácticamente estábamos escondidos debajo de la cama, Sí, prácticamente estaba... existe mucha manipulación por los medios. Y te estoy diciendo, esa es la esquina de mi casa. Entonces ahí tú decís, ya, y como bien dices tú, el 1%. Me di el trabajo de preguntarle a 10 personas, personas que tienen gran círculo social, porque hay personas que son evangélicas que van al templo, o personas que trabajan en la feria, entonces tienen todos los feriantes, sus clientes y todo. Entonces me di el tiempo de preguntarle, a ver, ¿cuántas personas son en tu casa? 10. De esas 10, ¿cuántas han nacido asaltadas en el último mes? Ninguna. Los últimos 6 meses, ninguna. Los últimos 3 años, ninguna. Pero ya, pero se levantan a las 12 y se acuestan a las 8 de la noche. No, mi marido se levanta todos los días a las 4 de la mañana, porque es taxista. Tempranísimo. Entonces tú te das cuenta que al final Es la sensación. es el 1%. Sí, no es poco. Es poco. Y de hecho,
muchos medios hablan de que en Chile la sensación de miedo es tan alta, pero en el fondo la realidad es poquísima de los asaltos que suceden, o de los portonados y todo eso. Pero vivimos en un país sensacionalista, entonces la gente con un poquito que ve algo en los medios, en televisión, cree que le pasa a todo el mundo. Claro. Vuelvo a lo que te decía sobre la seguridad. El candidato actual, ahora presidente de Chile, próximo presidente que va a asumir, habló harto de seguridad. Incluso el vidrio que usaba, el vidrio blindado, finalmente Tipo se papamóvil. descubrió que era un acrílico. Tipo Entonces, papamóvil. si alguien está tan preocupado de que lo vayan a disparar, no pongo un acrílico. Pero ya, esa es la sensación de él. Entonces esa sensación la transmitió. Pero se olvidó de que dentro del programa también hay que ver temas de empleo, temas de trabajo, el tema de los derechos laborales. Entonces, todo eso quedó opacado solamente para hablar por el tema de seguridad. Y mucha gente se inclinó por esa opción justamente por lo mismo. Pero esto es como firmar un contrato sin haber leído las letras chicas. Exacto. Entonces, siento yo, y es mi Es como hacer un pacto con el diablo. es mi reflexión, un pacto con el diablo. que finalmente nos falta a todos, las y los trabajadores, llegar a ese punto final de leer un programa completo y de ver, sopesar. ¿Qué es más importante? Porque, como te decía, no es solo seguridad un país, también hay que ver el tema del empleo, hay que ver el tema de las mujeres, cómo va a quedar el tema de la sala cuna, que también que se está discutiendo en el Congreso, Claro, que eso es lo que el te sistema comentaba. de cuidado, porque Claro. cómo nos piden que las mujeres salgamos al mundo laboral para aumentar efectivamente, y no existe esa brecha laboral entre el hombre y las mujeres, pero qué medidas o qué me proporciona el Estado para yo poder salir tranquila a trabajar y dejar a los hijos en la casa o en el colegio, o qué garantías tengo. Entonces, es todo un conjunto de cosas y eso es importante. Por eso yo delante te Leer mencionaba, todo. claro, por eso yo te mencioné y te encuentro toda la razón, que nos falta cultura, que nos falta una cultura de estudio, nos falta una cultura de lectura, pero también está el hecho de que, como decís tú, están las famosas leyes que ya se lograron, que después de haber estado dormidas 5 años, 6 años, se lograron, porque la ley Karin, que es el resultado que es uno de los tantos resultados que esperamos por el convenio 190, tengamos claro que el convenio 190 estaba de mucho antes de que saliera Claro. la ley Karin, porque hay muchas leyes que llevan dormidas 8 años en el Congreso. El punto es, aquí hay dos alternativas, o este nuevo gobierno elimina esas leyes, o las Esperemos que modifica, no. Claro. o las modifica. Pero también, ¿qué pasa con las que siguen durmiendo en el Congreso? Que es como el tema del secreto bancario, o como tantos otros temas relacionados con el mundo del trabajo, la modificación de la estructura del Poder Judicial. No olvidemos que en los últimos 2 años en este gobierno se estableció que sí había un nivel de corrupción, Sí, bastante alto. pero ese nivel de corrupción lo están dando a nivel de delito, de penales, pero también hay un tema relacionado con la ley laboral. Sí, claro, va todo Porque ligado el finalmente. Poder Judicial en sí está dividido en civil, penal, laboral, familiar. Ahora, Sí. este otro tema, el tema familiar, nosotros como mujeres, o sea, si yo soy madre soltera y estoy necesitada de que mi marido me pague la pensión de mis hijos, ¿cómo voto por alguien que quiere eliminarla? O que no la va a proteger, Y de o que hecho, la va a desmembrar. sí, los millones que se han recuperado para los niños que no se les pagaba pensión de alimentos es impresionante. O sea, no tengo la cifra aquí, pero es mucha plata. Claro. Que antes no se otorgaba o no se podía conseguir porque no habían medios para poder encontrar a la persona que tenía pensión de alimentos. Claro, no, sí, yo te entiendo, por eso te digo. Y también está el Pero otro eso, tema que está relacionado mucho con la situación de la IA. Se está hablando mucho de que nosotros hemos tenido una evolución tecnológica, tecnodigital, desde el 2010 en adelante aproximadamente, en que todo se ha ido derivando al autoservicio o incluso la inspección ahora a partir del 26 de enero va a tener un cambio sustancial claro. con referente a cómo tramitar los papeles.
Y el asunto es que yo sepa y que lo que yo haya leído en el programa del nuevo presidente electo no aparece nada relacionado de la protección referente a eso, ni laboral, ni personal, ni financiera, ni bancaria. O sea, hoy por hoy te pueden falsificar tu voz y ¿quién te defiende? No, la IA encuentro que es más preocupante también, o sea, es preocupante dentro de todos los temas que tenemos, porque hoy en día los jóvenes ya no creen lo que es verdad o lo que es falso, porque la IA se ha apoderado de eso. Creo que estamos en el tiempo. Sí, no sé sí, sí, que muy entretenido. Bueno, los invitamos a ver este programa. Estuvo muy grato tener esta conversación con Julia. Usualmente nosotros tenemos invitados, pero decidimos hacer este análisis las dos porque era una fecha importante y un momento importante para el país. O sea, el tener un gobierno democráticamente electo es un hecho importante. Nos han felicitado a nivel mundial porque nuestras elecciones fueron limpias, transparentes, rápidas, donde en algunos países tardan 4 meses en tener un resultado. Nosotros en 1 hora y media ya sabíamos que habíamos perdido. Por mi parte yo me sentía que ya mi candidata no estaba pero era necesario tener este espacio de nosotras dos. Sí. Era necesario. Nosotros después vamos a retomar próximamente, y yo creo que más adelante, el programa con invitados, pero este programa de ahora era necesario hacerlo con nosotras dos como manera de reflexión. Los invitamos a seguirnos por Instagram, darle like, seguirnos en YouTube, en Radio Recabarren, La Voz de las y los Trabajadores, y seguir nuestro programa y otros programas más. Se despide Lucy y Julie. Esto fue Lucy y Julie, Compromiso Sindical, un espacio de la Secretaría de Movilización, Negociación y Solidaridad de la CUT, desde Radio Recabarren, la voz de las y los trabajadores.